Mónica Soto y Casa es una autora independiente que nos ha dado libros importantes como Tacones en el armario, Galletitas para un funeral o El beso de Ishtar. Hoy nos presenta una nueva novela que va a llevar, de hecho, a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt junto con sus otras publicaciones, que se llama Si te matara, te haría un favor. En primer lugar, Mónica Soto y Casa, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Dramático el título, Si te matara, te haría un favor. Cuéntanos de dónde surge este título. El título surge de un acontecimiento que sucede en el libro. Este libro es la historia de cómo a una mujer, por vivir y asumir su libertad, casi le cuesta la vida. Y entonces es los precios que pagamos algunas mujeres, pues por vivir la vida que queremos y no la vida que nos quieren imponer. Y entonces, Si te matara, te haría un favor, es una frase muy significativa en el libro que tienen que leer para entender absolutamente, pero fue algo que la protagonista escuchó durante unos 3 meses, día y noche, y entonces pues hacía falta ponerla como algo muy importante en el libro, porque al final de cuentas, ¿qué persona que no busca y asume su libertad con uñas y dientes no ha escuchado Si te matara, te haría un favor? Empieza la novela con un incidente de violencia. Una mujer, una muchacha, con su amante, llega el marido y empieza a golpear al amante. Hasta ahí voy a decir, no quiero meterme más, pero dramático. Cuéntanos de este incidente. Mira, este incidente, quise empezar la novela así porque es una novela circular. Eso sucede, la historia te cuenta qué acontecimientos desencadenaron ese suceso. Entonces quise empezar con la golpiza porque me gusta empezar mis novelas con, pues ahora sí que con imágenes fuertes, con escenas fuertes y sobre todo significativas para la historia. Y esta golpiza fue finalmente algo que cambió la vida de la protagonista. Después de esto, pues su vida ya no pudo ser la misma. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones, pues suceden cosas que no podemos controlar, como una golpiza a tu amante, pero bueno, depende de la persona que responde y cómo va a responder y qué es lo que va a pasar. Cuéntanos de tu personaje, Annika. En Tacones en el armario tenías a una Ángela, ahora es Annika. Hay ciertas similitudes entre los dos personajes, aunque al final su desarrollo es completamente distinto. Pero cuéntanos de Annika. Ángela y Annika están relacionadas porque en Si te matara, te haría un favor, cuento la historia de por qué existe Ángela. En esta novela es una autoficción, es una ficción de mi propia vida, de 5 años y medio de mi propia vida, y entonces ahí cuento cómo escribí Tacones en el armario y por qué, cuál fue pues ahora sí que el proceso mental, intelectual, emocional para que surgiera este personaje Ángela. Y pues a final de cuentas, Ángela era el personaje, el tipo de mujer que a mí me hubiera gustado, que me gustaría que las mujeres fuéramos cuando nos ponen el cuerno, no ser las víctimas perfectas de los hombres pérfidos y malos, sino mujeres con capacidad de tomar decisiones. Y entonces quise escribir en esta novela la historia de Ángela. Entonces Ángela y Annika están muy conectadas porque a final de cuentas Annika crea a Ángela. Si te matara, te haría un favor. Como otras novelas tuyas, tiene un marcado toque erótico. ¿Por qué es tan característico el toque erótico en tus novelas? Hasta la portada tiene un toque erótico muy marcado. Cuéntanos, ¿por qué es importante Yo he encontrado en el erotismo un vehículo para contar historias, porque creo firmemente que tenemos que vivir un erotismo más abierto, más sano, más libre, porque todo lo reprimido sale de manera violenta eventualmente de alguna manera. Y entonces mis novelas tienen este corte erótico también porque no puedo escribir de otra manera. Siempre que intento escribir una historia que no tenga nada erótico, alguien termina teniendo sexo por alguna razón. Entonces me gusta que sea de alguna forma, no el hilo conductor, pero sí que sea un elemento que siempre exista. A final de cuentas, los seres humanos tenemos un erotismo muy fuerte y muy profundo, muy intenso. Entonces, toda la literatura tiene algo de erótico, aunque no tenga relaciones sexuales, escenas de sexo necesariamente. Entonces, a mí me gusta que mis libros las tengan porque me gusta esa conexión con la parte sexual erótica del ser humano. Has sido una editora y una escritora independiente desde hace muchos años. No es común, en realidad, alguien que
hace sus libros, que distribuye sus libros, que los vende, que los diseña, que los escribe, que hace absolutamente todo el proceso. ¿Qué te llevó a eso? A no convertirte en una escritora que simple y sencillamente le entregara un manuscrito a una editorial. La inconsciencia. La verdad es que cuando empecé a hacer libros no sabía cómo se hacía. No tengo ningún pariente que esté en el mundo editorial, entonces no conocía el proceso editorial. Y yo empecé a publicar libros porque me gustaban. Entonces hice libros de muchas personas primero y ya después empecé a hacer los míos, pero los empecé a hacer porque me gustaban los libros. Y entonces copiaba en otros libros cómo se diseñaban. Ha sido un proceso como muy instintivo y muy empírico. Ya después aprendí, ya después que trabajé como ayudante de editor de revista y empecé a aprender a hacerlo de manera profesional, cambió. Y decidí quedarme así porque nos hace falta, yo creo, en el mundo gente que dé la vida por lo que quiere hacer. Como que siempre nos quedamos en una medianía y lo que pase, pase y lo que no. Pero es raro encontrar a alguien que lo busque de esa forma. Y yo encontré que me parece muy placentero hacer todo este proceso. Me encanta tener la posibilidad de ir a montar el stand y ver cómo sirve eso, cómo se hace eso, cuál es el ambiente, la música, el olor, todo, desde cómo se monta un stand, ir a entregar los libros al centro de distribución y además estar en la presentación del libro. Tengo como la experiencia completa de hacer un libro y esa realidad es lo que me hace que a lo mejor que mi contacto con los lectores sea mucho más profundo. De hecho, he visto que tus lectores son absolutamente fieles, al contrario de algunos de tus personajes que son absolutamente infieles, pero que esperan siempre a que salga el siguiente libro y después de 6 meses, 1 año, sale el siguiente libro y van y te siguen, sobre todo en las ferias de libros. ¿Cómo consigues esa lealtad por parte del lector? La experiencia de hacerlo todo hace que valores muchísimo que alguien invierta su dinero, su tiempo y finalmente su vida en leer tu libro. Cuando tú te pones a pensar lo que implica que alguien te lea, es muy importante, porque es alguien que está invirtiendo un fragmento de su vida en solamente sumergirse en tu libro, porque la acción de leer es total y absolutamente individual. No estás leyendo y platicando con alguien, estás leyendo nada más. Y entonces, para mí eso es muy importante. Entonces, el hecho de tener la experiencia de hacerlo todo, desde la parte glamorosa a la parte más pesada, más difícil, hace que mi contacto con los lectores sea así de profundo. Tenemos a los acostumbrados a que los escritores están como en un pedestal y son gente inalcanzable, especial, que hacen algo iluminado y en realidad no. O sea, todos somos seres humanos y somos exactamente iguales. Entonces me gusta poder transmitirle eso a la gente y supongo que por eso la gente se conecta también conmigo. No es un lector más, no es alguien que va a comprar mi libro y gracias y por eso estoy vendiendo miles. Es una persona que está regalándome lo más valioso que tiene y entonces esa conexión es muy importante y es muy intensa y por fortuna pues la gente lo recibe de una manera muy hermosa. Has tenido stands en pues, todas las ferias de libro que yo conozco, las importantes, Monterrey, Guadalajara, Puebla, pero ahora te vas a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. ¿Qué significa? ¿Cuál es el reto? Además tengo entendido que llevas varios libros en inglés, cuéntanos. Sí, traduje 6 libros en inglés, uno de ellos es Si te matara te haría un favor, If I kill you, I've been doing you a favor, y son 6 títulos en inglés. Quise abrir caminos diferentes. Si algo me ha caracterizado a mí en la literatura y en el mundo editorial aquí en México ha sido encontrar caminos nuevos. Y a principios de este año o finales del pasado estaba yo pensando cómo abrir caminos nuevos y en eso vino a mi mente la Feria del Libro de Frankfurt. Yo nunca pensé que así me fueran a dar un espacio porque es una feria... Supongo que eres la única autora, editora independiente mexicana con un stand en Frankfurt. Sí, soy la única autora mexicana independiente con un stand en Frankfurt, porque soy la única autora independiente con un stand en casi cualquier feria. En cualquier feria de México. Autora y autor, soy la única. Y curiosamente a Frankfurt solamente vamos 4 expositores mexicanos. Y entonces eso pues es muy importante. Y sobre todo la intención es abrir a mis historias y a mis libros caminos totalmente nuevos e inesperados. Y entonces es un voladísimo, voy a una aventura que no sé qué va a suceder, pero bueno, me gusta mucho esa oportunidad de, pues como te digo, de abrir caminos nuevos, de ver qué más se puede hacer, los límites
he demostrado y me he demostrado a mí misma que están, pues ahora sí que muy borrados, porque a final de cuentas, el mundo editorial mexicano, la industria mexicana es muy joven y es chica. Y todavía tenemos muchísimo hacia dónde caminar, hacia dónde, qué descubrir. Pero nos dicen que los mexicanos no leen. ¿Tú qué piensas? Pues desafortunadamente hay poco porcentaje de lectores, pero los que somos lectores, somos muy lectores. Y también ojalá que la gente se dé oportunidad de leer un poco más, lo cual es complicado. Si tú llegas agotadísimo de trabajar, lo menos que quieres es tener un ejercicio intelectual, de agarrar un libro y leerlo, quieres pasártela bien, tranquilo. Entonces hay que buscar la forma de llevarle a la mayoría de la gente historias que los hagan sentir bien, conectados, que los hagan descansar en lugar de sufrir. Entonces a lo mejor así más gente leería, pero definitivamente tenemos mucho por hacer en México. Nuestra industria todavía es joven y tiene muchas posibilidades, mucho más de las que vislumbramos todavía. La historia de Si te matara te haría un favor es bastante dramática. Empieza con una golpiza, narra, de hecho, abusos y presiones por parte de un marido en contra de una mujer. Y sin embargo, toda tiene un sentido del humor que me parece a mí muy agradable. ¿De dónde sacaste el ánimo para tener este sentido del humor, a veces negro, en una libro como este? Mira, me tardé en escribirlo 9 años y hay muchas versiones de la misma historia. Las primeras eran muy dramáticas. Entonces ya esta última, que fue la que decidí publicar, ya tiene el sentido del humor que yo quería, porque parte de mi toque personal es el sentido del humor. Me parece muy importante que el erotismo y el humor estén juntos, es la mejor mancuerna que puede existir. Y entonces quise hacer esta versión, elegí esta versión porque ya tenía esta ligereza al contar la historia, porque estamos acostumbrados a ver mujeres víctimas perfectas, que sufren, pero una mujer que no sufre con todo lo que le pasa es algo nuevo. Lo estamos empezando a ver, pero es algo todavía nuevo. Entonces yo quería que mi personaje fuera eso, que no fuera la típica mujer que le pasa algo y se queda llorando en su casa, sino que le pasara algo y dijera, bueno, ¿qué hago con esto? E hiciera lo que quisiera. Y si eso implicaba, pues, acostarse con muchos hombres para redescubrirse, pues, ni modo, ¿no? Entonces... Que hay quien dice que eso es inaceptable, que eso no rompe todas las convenciones morales. ¿Tú qué les dices? Pues mira, las convenciones morales están bastante desdibujadas, porque a final de cuentas vivimos en una sociedad muy doble moral. Por un lado nos dicen que el sexo es malo y por otro lado estamos hipersexualizados. Y no tenemos las herramientas para trabajar tanta sexualización y al mismo tiempo que nos dicen que está mal y que nos tenemos que sentir culpables. Entonces yo quiero hacer historias que no te hagan sentir culpables por sentir como sientes, por desear como deseas. Y si a la gente le gusta o no, yo sí pienso que quien más se opone y quien más se escandaliza es porque hay algo ahí en su subconsciente que le está traicionando. Y entonces por eso me gusta hacer estas historias. Y bueno, hacer erotismo sin polémica no sería rico, sería muy aburrido, ¿no? Que toda la gente estuviera de acuerdo conmigo tratando temas polémicos, pues qué horror. ¿Qué tanto hay de Annika, de tu protagonista en ti, o viceversa, de ti en tu protagonista? Hay muchísimo de mí, como es una autoficción precisamente, pues sí hay mucho de mí, pero a final de cuentas, como es una novela, yo compuse situaciones que no me gustaron cómo las viví, aquí sí las vivo como yo hubiera querido. Y entonces no es mi historia tal cual, tiene elementos de esos 5 años y medio, pero a final de cuentas, pues la recompuse a mi conveniencia. Es lo bueno de ser la autora del libro, que puedo arreglar lo que no me gustó. Como decidí en el pasado, en la novela lo decidí bien. Mónica Soto y Casa, gracias por invitarnos a leer Si te matara, te haría un favor. Gracias a ti por tu apoyo siempre y ojalá que la gente la lea y la disfrute muchísimo. Bueno, y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.